Yo soy un poco reticente a hablar de la polarización constantemente. Y no, es que estamos muy enfadados, muy polarizados. Bueno, la polarización y el conflicto son intrínsecos a la política, son posiciones enfrentadas. No existe un mundo ideal en el que todos estamos de acuerdo, no hay conflictos. El conflicto no es por sí malo, es bueno, sirve para superar y para llegar a cosas diferentes. Lo que pasa es que cuando ese conflicto trasciende las redes sociales, trasciende lo que eres muy valiente diciendo. Esto es como cuando vas en coche y tienes las ventanas subidas, es mucho más fácil insultar al que tienes al lado que se te acaba de hacer una maniobra rara que si vas en un descapotable y escuchas lo que van a decir. Pues las redes sociales es un poco exactamente lo mismo. Es más fácil hablar cuando la otra persona no la tienes enfrente, pero cuando eso trasciende, sale fuera de las redes sociales y se convierte en, bueno, como el acoso que vivió el periodista Román, que se dedica a sacar la cara de gente que insulta en redes sociales o que acosa, pero que se presentaron delante de su casa, pero con la traducción estadounidense, que es un tipo con un arma de largo alcance, un tiro, no sé si han dicho, a más de 200 metros de distancia. Claro, en un país que es un auténtico... Vamos, algún día explotará eso, es un polvorín con más armas que personas, pues es terrorífico, vaya. ¿Dirías que en términos políticos la polarización no te parece un elemento negativo? No, lo que me parece es que la utilizan cuando no saben muy bien cómo abordar el conflicto. Como, no, ya está la polarización. Y además señalan polarización sobre cosas que no son polarización. Es como la persona que dice que matar niños en Gaza está mal y la persona que dice apoyo lo que hace Israel. Eso no es polarización. Eso es alguien que defiende que está mal matar niños y alguien que defiende que está bien matar niños. Si eso quieren llamarle polarización, fantástico. O con cualquier otra cosa, con los inmigrantes. Aquellas personas que defienden que los inmigrantes son personas a las que hay que tratar con humanidad y aquellos que te dicen que hay que hundir un barco. ¿Es eso polarización? Me parece un poco tramposo porque pones como dos posiciones a la misma altura moral y no lo son en absoluto. Y más allá de eso, muchas veces se llama polarización también hablar con contundencia o hablar fuerte. Y yo creo que cuando tú tienes unas ideas claras, que las defiendes con vehemencia y con pasión, eso no quiere decir que tus ideas sean menos válidas o que sean menos humanas, necesarias o progresistas incluso, porque parece que tienes que hablar con la voz bajita y pidiendo perdón antes de empezar para que tu discurso sea respetable, y ni mucho menos. Y además también estamos mucho con la polarización de las redes sociales. Mira, perdone, pero yo era un niño y estaban en la radio con la peor de las polarizaciones, con Federico Jiménez Los Santos diciendo que ETA había sido aliada con Zapatero para hacer explotar unos trenes en Madrid. Es decir, que esa polarización de antes teníamos, todo tiempo pasado fue mejor y antes teníamos una conversación política perfecta, es mentira. Que no le echen la culpa a las redes sociales de sus miserias actuales a la gente que dice ese tipo de cosas. Esto es muy interesante porque... yo no lo veo tan claramente, pero me invita mucho a reflexionar lo que estás diciendo, porque de alguna manera sí que me preocupa que el discurso en las redes es muy frentista y también hemos adoptado aquí nos pasa también y aquí nosotros lo vivimos, los algoritmos benefician, digamos, el tono más... Es que no quiero ya utilizar los términos, pero la contundencia. Y eso lo viralizan mucho mejor. Tú eso lo empleas con bastante habilidad porque lo juegas muy bien en el registro sin traspasar unas líneas. Pero claro, también es un pequeño callejón, es una pequeña cárcel, porque yo decía, el periodismo que yo conocí, que invitaba pues a una cierta racionalidad en las exposiciones, a ser muy descriptivos, no invitar tanto, no era tanto a captar la atención del clic, sino... un titular tenía que servir para resumir la noticia. Si ahora resumes la noticia, nadie pulsa para verla. Claro. Todo eso ha cambiado muchísimo, ¿no? Y, sin embargo, en las redes, en YouTube, tú mismo en el canal también haces que la contundencia sea una de las características, ¿no? Sí, pero fíjate, y vuelvo al mismo ejemplo de Federico Jiménez Los Santos. Federico Jiménez Los Santos haciendo ese programa de radio donde decía esas barbaridades no era el 2025. Y no había una necesidad de clickbait, o no había había unas lógicas perversas antes, que ahora es verdad que a través del medio necesariamente se amplifican, y es verdad, yo no digo que las redes sociales sean inocentes, solamente que igual intensifican un poco o tal vez transforman lo que ya existía, y existía de manera muy dolorosa y muy perversa. Pero es verdad que las cámaras de eco, que solamente te llega aquello que ya te convence o aquello que te va a enfadar y por lo tanto genera más interacción. A ver, las redes sociales no son en sí mismas perversas, sino que tiene una lógica, que es la lógica del mundo en el que vivimos, que es la lógica del maldito capitalismo, en la que tú tienes que sacar un beneficio.
y la red social saca beneficio en función de los minutos, de los segundos incluso, que alguien esté delante de la pantalla. Porque más segundos delante de la pantalla, más anuncios. Si eres capaz de retener más a la audiencia, le consigues colocar más anuncios y la empresa norteamericana de turno, propiedad de las redes sociales, además son todas norteamericanas, se forran. Y entonces lo que consiguen es... El otro día leía a un tipo que decía... Claro, es que no es lo mismo una adicción a las redes sociales que una adicción, por ejemplo, muy desgraciada al alcoholismo. Porque tú puedes decidir, soy alcohólico, va a costar muchísimo y va a ser dolorosísimo, pero no voy a entrar en un bar. Porque sé que si entro en un bar, ahí voy a tener un problema. O no voy a quedar con estos colegas, porque siempre que quedo con ellos, pues acabamos de cervezas y yo lo tengo que ver. Porque con las redes sociales, ¿cómo lo haces? Que no puedes. Tienes que tener un bolsillo en el bolsillo, a no ser que pretendas vivir en una cueva. Si quieres tener un trabajo, tienes que mandar un correo electrónico. Tendrás que responder un WhatsApp. Tendrás que, no sé, estar en contacto con tus padres que viven lejos y tienes que utilizar el WhatsApp o ver qué hace tu colega y te queda fuera de la sociedad. No hay una fuera de esa adicción. Entonces, claro, eso lo complica todo más y al mismo tiempo se traduce todo en dinero. Es una máquina de hacer dinero espectacular para los que están detrás de esas redes sociales. Entonces sí que genera dinámicas perversas, pero con un pozo que ya venía de mucho más atrás. ¿Tú qué tal llevas la exposición? Porque de pronto he visto en estos últimos meses que te has visto envuelto en alguna, en plena tormenta y en alguna polémica y te he visto bastante tranquilo y de hecho sacando ironía y humor y tratando de sacar algo bueno de eso, pero claro, verse en las redes de pronto, además con la presencia ahora en televisión y todo eso, pero verse de pronto ahí enfangado en los debates. Sí, también haces callo, como con todo. Si te golpean constantemente, pues al final la parte se endurece. Pero es verdad que yo nunca me he metido en muchos líos. Yo cuando me señalan, lejos de meterme al trapo, que realmente lo que debería hacer si mi intención fuese llegar a más gente posible, me enfrento con uno, le respondo, hago un vídeo, me responde, lío, y así te hacen más grande. Pero por una cuestión básica de salud mental, de que yo no me quiero ahí, me da pereza, prefiero pensar en otras cosas y estar tranquilo, no me suelo meter de lleno. Pero es verdad que aún así te va cayendo. Por lo general he aprendido a no mirar, porque sobre todo no lo ves cuando sales a la calle. Cuando sales a la calle, cuando sales a la vida real, por lo general el 99,9% de las veces son palabras amables y la gente que te detesta, que entiendo que la haya, obviamente, pues te mira igual mal y dice, mira, ya está ahí el rojo, está el gilipollas. Bueno, yo por si acaso te recomiendo me da lo mismo. Que no vayas a ninguna boda. Ay, porque yo, para mí, la gran prueba de fuego... Tengo una boda el fin de que viene. Pues a partir de cierta hora, o sea, puedes mantenerte en los primeros minutos de la fiesta. Pero para mí la gran prueba de fuego, de popularidad, fue durante una boda. O sea, cuando la gente se empezó a zumbar, había gente de todos los lugares de España y entonces aparecieron allí los de los toros, o sea, tenía el catálogo entero. Los de los toros, los de los muertos en las cunetas, los de no sé qué, o los que no les gustan por el pelo. O sea, y entonces eso es muy... Oye, ¿y quién es Alan Barroso? Porque preguntaban los oyentes y de pronto es verdad que te hemos visto con mucha exposición. ¿Cómo apareces? ¿Quién eres? ¿De dónde sale Alan Barroso? ¿Cuántos años tienes? Pues ¿a qué te dedicas? Yo soy del 97, 1997. Fíjate, cuando nació Radio Cable. Cuando nació Radio Cable estábamos ahí mano a mano. ¿En qué mes nació? mes? En mayo, 13 de mayo. Yo en septiembre. Ah, bueno. Sí. Pues y soy de un pueblecito de Teruel. Yo nací en Barcelona, en Cataluña. Porque soy hijo de personas que se fueron a vivir a Cataluña. Mi abuelo de Teruel emigró a Cataluña, mis abuelos por parte de padre emigraron desde Extremadura, tuvieron a sus hijos, ahí se conocieron mis padres y hicimos una especie de vuelta al origen y cuando yo tenía 5 años se volvieron al pueblo, de donde había salido mi abuelo, Valjunquera, en Teruel, está en la zona del Matarraña, la comarca del Matarraña. Y nada, pues soy un chaval de un pueblo de 300 habitantes. Entonces mi socialización primaria de mis primeros 18 o 17 años fue ahí, en un pueblo de 300 habitantes, en el que crecí, me politicé a través de redes sociales, porque si no, no tenía otra forma de politizarme, porque no había como movimiento político, era todo, bueno, ya lo sabrá todo. Porque el pueblo tiene 300 habitantes. 300 habitantes. Es un pueblo muy chiquitito. Un pueblo de los que vas desde primero de primaria hasta sexto de primaria, todos juntos, porque no hay todos los alumnos, claro. No hay otra clase. Entonces mi socialización política fue a través de Internet, realmente. De un Internet que no tiene nada que ver con el que tenía ahora, Internet de 2010, 2015, que era otra cosa.
Y yo, por ejemplo, mucha gente de mi entorno dice, no, yo me politicé con el 15M, que salimos a las plazas y tal. Yo el 15M no es que no lo viviese, es que ni siquiera fue consciente de él, prácticamente. Yo no me politicé en absoluto con el 15M. Para mí el 15M era una cosa que veía en la tele de vez en cuando, que pasaba en capitales a las que no había ido, realmente. Barcelona tampoco iba demasiado. Y Madrid ni había estado por aquel entonces. Entonces me politicé simplemente con la conversación de redes sociales, que es muy distinta, que había por aquel 2013, 2014, 2015, que sí bebía realmente del 15M, pero fue posterior. Nada, después me fui a Barcelona a estudiar políticas, ciencias políticas, y finalmente acabé como tantos y tantos en Madrid. Y ahora participas en numerosos programas de televisión, tienes tus propios canales en diferentes redes sociales, en YouTube, en TikTok, te vemos en diferentes espacios, y también has escrito, que no has venido hoy a hablar del libro, pero luego No lo he venido a pensé y hablar digo, de mi pues libro. entonces otro día te tienes que venir a hablar de tu libro. Vendré a hablar de mi específicamente. libro cuando salga el siguiente, que está en proceso. Porque este lleva 6 ediciones, Lleva 10, dijiste. lleva 10. 10 ya. Está cerca de la 11, sí. Sí. De la 11ª. Y que además es un ensayo sobre España. Sobre España y sobre el patriotismo, sí. Sí. Es una obsesión mía desde hace mucho tiempo. De hecho, desde que me politicé prácticamente, de que yo quería tener patria, yo quería tener país. Y yo al principio me politicé un poco en contra de... Me acuerdo que siempre iba andando por una calle hacia el instituto, cuando estaba estudiando bachillerato. Estudié en Alcañiz, en una ciudad al lado, que igual suena un poco más porque es más conocida. Alcañiz está al lado de Castellote. Bueno, de hecho, Castellote es el centro del mundo y todo lo demás es periferia. Bueno, esa teoría te la puedo discutir. Todo lo demás, periferia. Y veía siempre una pintada que ponía, que después me enteré que una canción de la Polla Records. Ponía un patriota, un idiota, o no hay obrero más idiota que el obrero patriota, el Estado que le explota, cosas de este estilo. Y decía, sí, claro que sí. ¿Cómo puede ser patriota? Es de ser un absoluto inútil, no sé qué. Pero poco a poco yo me politicé, como tantas partes de la izquierda, en contra de mi país, pero sin darme cuenta de que me estaba politizando en contra de mi país porque mi país me lo habían robado, como a tantas personas, que nos hicieron sentir, no hay nada más perverso que eso, que extranjeros dentro de nuestra propia casa. Como, esta casa no te corresponde. Si tú quieres ser español, tiene que ser un tipo de derecha, que te gusten los toros, que vayas a misa y que griten viva España muy fuerte, pero no para celebrar lo buenos que somos o lo bien que nos va, sino cuando alguien te viene a decir una cosa que no te gusta, que es utilizar el propio nombre de tu país contra otros españoles, que no hay nada más delirante que eso. Y poco a poco me fui rebelando en contra de eso, y dije, joder, si tenemos tantos episodios en la historia de nuestro país, fundacionales, netamente progresistas, además enfrentados a la monarquía borbónica como una cosa que estaba en contra de la nación española. Es que los absolutistas en el siglo XIX gritaban viva el Borbón y muera la nación. Y ahora son capaces de hacer una identificación indistinguible entre monarquía y nación. Los que nacieron diciendo muera la nación. Y eso me hacía arder la sangre. Y escribí un libro recopilando todos esos episodios populares, nacional y populares, que te hacen sentir orgullo de tu país y sobre todo de tu país entendido como tu gente, como tu pueblo. Porque nada me toca mal las narices cuando me dicen rojo, viva España. Porque eso viva España, claro que viva España, pero no contra mí, en todo caso contra ti. Y cada vez que te viene Donald Trump o Milei o no sé qué, lo que haces es arrodillarte. Si ya lo vemos con Abascal cada día en el Congreso de los Diputados. Porque ¿cómo te defines tú? ¿Progresista? ¿De izquierdas? ¿Comunista? ¿Socialista? ¿Tienes una etiqueta? Windows Vista, electricista. No sé. Soy progresista, netamente progresista. Mis ideas encajan en la izquierda, por supuesto. Pero nunca he sido yo una persona de reivindicar como soy de izquierdas y el que no sea de izquierdas que esa parte. Yo aspiro a convencer a la mayor cantidad de gente posible. Y hay una cosa muy curiosa que, claro, si tú eres izquierda-derecha, eres 50% contra 50%. Y ahí no hay manera de ganar. Es como el enfrentamiento básico. Pero claro, si tú solo trasladas a un apartado socioeconómico, pues hay mucha más gente que se parece en términos económicos a una mayoría, que son el 90-99% respecto al 1%. Y si no vas directamente con el... Aquí pone que soy de izquierdas y dices, oye, ¿no te parece que es una maldita locura estar pagando 1.200 euros por alquiler cuando el salario mínimo es exactamente lo mismo? Sí, sí lo es. ¿No crees que igual podríamos evitar que venga un fondo buitre radicado en Nueva York que te pueda comprar vivienda y te dicen, Entiendo. sí, pues sí, y después le dices, pero soy de izquierdas y te yo soy de derechas. Se rompió el asunto. Pues vale. me da igual. Progresista. Quiero llegar a un punto de encuentro que yo siento que es progresista, pero llamémoslo sentido común. Y yo creo que por ahí es mucho más fácil hacer mayorías grandes. Y si tuvieras que decir, que es una pregunta que le hemos hecho a los invitados, ¿por qué es conveniente
ser progresista? Además eres politólogo, ¿puedes darnos una definición? ¿Cuáles serían las características que hacen inteligente esa decisión? Yo reniego mucho del creerme más listo que los demás. Yo nunca diría quien no piense como yo no piensa de esa manera porque es tonto o porque no ha estudiado tanto como yo, porque me parece que es una soberbia intelectual que muchas veces ha inundado a la izquierda de este país que no lleva a ningún lado. Bueno, sí, a que te sientan con rechazo y digan, ya viene el de las gafitas a decirte lo que tienes que ser. Yo no voy a decir a nadie lo que tienes que ser. Evidentemente, el progreso, además, es indiscutible. Nadie puede estar en contra del progreso per se. A no ser que el progreso se convierta en una especie de rueda del desastre en el que desechemos todo lo que funcionaba por algo que queremos probar nuevo y que no acaba de funcionar. Pero el progreso, es decir, algo entendido como ir mejorando poco a poco, como concepto casi vacío, es algo perfecto, como la libertad, que está colonizada ahora por algunos que gritan viva la libertad carajo, que te dicen que la libertad es tomar cañas, pero a mí me parece fundamental llenar de sentido los conceptos que están abiertos y que todo el mundo de alguna manera comparte. Con progreso, libertad, patriotismo, España. ¿Qué es ser España? Hay que llenarlo de unas ideas que no sean las suyas. Que claro, nos metieron en la cárcel en este país y nos apuntaron a punta de pistola y nos robaron de esa manera el país, pero se puede llenar de un sentido diferente. Y el progresismo en ese sentido es intentar hacer un poco mejor las cosas de las que se hicieron ayer. Es aceptar las enseñanzas de nuestros mayores y es intentar avanzar un poquito más hacia ese horizonte. En cuanto des un paso hacia adelante, se irá tirando un poco más allá. Pero es simplemente intentarlo hacer un poco mejor. Y no creo que sea un montón de ideas preconcebidas que tengas que comprar sí o sí. No, creo que en cada generación y en cada contexto las cosas van cambiando. Y lo interesante es adaptarse. Sobre todo, yo creo que ahora mismo esta sería la idea básica, sin ser una persona de mierda, porque hoy en día, lo decía Rufián en el Congreso, se ha hecho de moda ser una persona de mierda, y es verdad, intentar pesotear al más débil, que es la misma ideología perversa que nos llevan vendiendo desde hace 100 años, cuando el culpable era el judío y ahora el culpable es el inmigrante, cuando el culpable era los masones y ahora el culpable es la izquierda woke. Hay siempre un hacia arriba al que mirar, en lugar de un hacia abajo al que pisar para sentirte mejor. Yo creo que esa sería un poco mi definición del progresismo. Pai, en los días que me escuchas, estás ahí. Te escucho. Hola, Alan. Hola, muy buenas. En los días en los que tenemos invitados siempre es más difícil la comunicación, pero bueno, me decía Pai, yo tengo mucho interés también en conocer a Alan Barroso, en tener contacto y Pai. No, me parece muy interesante el discurso, la reivindicación que está haciendo. Creo que es súper necesario, porque además en un momento en que hablamos de cómo las redes sociales son un vehículo que está aprovechando de forma muy eficaz la extrema derecha o digamos las derechas para expandir una visión del mundo, creo que voces que lo contrarrestan y además con la contundencia y los buenos argumentos que está usando Alan Barroso, pues realmente creo que es muy necesario. Y me gustaría saber, ¿cómo ves tú este clima ahora en las redes sociales? ¿Te sientes un poco solos? ¿Crees que hay mucha gente, más gente que como tú defiende un poquito esta línea? No sé si hay alguien más con quien te sientes identificado. Estábamos un poco tratando de hablar de generar también aquí una red alternativa, recomendar voces que defienden un poquito estas ideas. No sé si tú estás en contacto con más gente o nos puedes hablar de este asunto. Yo me he sentido bastante solo durante mucho tiempo. Porque es verdad que yo empecé poco pronto, empecé en el 19 a divulgar en redes sociales y ahí eso era el desierto más absoluto, era una cosa terrorífica porque además fue como el momento de auge de Vox cuando ganaron las elecciones, cuando hicieron la gran salida de las elecciones andaluzas y de repente dije, joder, ponías algo y de repente llegaban oleadas y oleadas de gente a decirte de absolutamente todo y además con una comunidad muy pequeña. Porque ese es el drama, empezar es difícil cuando no tienes comunidad todavía. Y el precio a pagar por entrar también es muy doloroso, porque cuando tú dices algo que tú piensas que estás de acuerdo con ello y que es una cosa bastante de sentido común y de repente lo que recibes son cientos de insultos deseándote lo peor, la próxima vez que vayas a decir algo igual dices, me lo pienso un par de veces y no lo digo y me lo guardo, se lo digo a mis colegas. Pero poco a poco eso, a lo largo de los años, sí que se ha ido transformando y ahora hay bastantes más personas y cada vez que yo, lo que pasa es que soy muy malo con los nombres y se me olvidan y entonces me gustaría daros una lista larguísima de gente que sigue. Sergio Gregory, Furor TV, dice, Furor TV están en línea y son amigos. Furor TV hacen un gran trabajo, las entrevistas que hace Aime Román,
Isabel Serrano. Están emergiendo. Últimamente sí que hay algunos nombres como que vamos viendo aparecer ahí que van irrumpiendo. Pero Facu Díaz hace un trabajo fantástico todas las mañanas también con su No te metas en política, desde el humor, que creo que es fantástico hacerlo del humor, esta crítica política. Tenemos Marina Lobo también, la gente de Spanish Revolution. Toda la también, gente, bastante hora 20 y pico también. Me parece que se está generando un clima más proclive. Pero también es una cuestión de época. Si las redes sociales hubiesen estado tan desarrolladas como están ahora, en el 2000, la época 2011-2016, que fue época 15M, surgimiento de Podemos y auge absoluto, llegó a salir casi primero en las encuestas en alguna ocasión, habríamos generado un ecosistema de podcast, de radios, de televisión, de tal, todo online, que habría sido brutal. Es que en aquel momento no está desarrollado. Ha coincidido el desarrollo de las redes sociales y la construcción de un espacio tan lucrativo a nivel de ideas y también de dinero, con precisamente este momento en el que el péndulo ha vuelto para atrás y se ha ido otra vez a lo reaccionario, y por eso han surgido como champiñones todas estas ideas. Pero yo creo que en un momento va a llegar, porque es que la política es pendular, que nadie caiga en el pesimismo más absoluto. Vamos a volver, que dicen los peronistas argentinos, y habrá un momento en el que todo esto que ahora mismo está en la tierra cogiendo fuerza, emergerá con fuerza. Y lo bueno y lo interesante es que estemos bien preparados en las trincheras que hemos cavado durante el invierno, para cuando llegue la primavera y empiece a emerger y florecer todo, pues tengamos buen sustento del que empezar a trabajar. Pero yo ahí soy bastante optimista, fíjate. Con el mundo soy un poco pesimista, pero con este aspecto soy bastante optimista. Creo que lo vamos a conseguir hacer muy bien durante los próximos años.